Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Este video se supone lo iba a grabar y subir el año pasado cerca de noviembre para que coincidiera con fechas para el estreno de la segunda parte de Dune, que adapta el primer libro. Pero debido a la huelga de actores y otros retrasos, pues no grabé el video, no leí a tiempo Dios Emperador de Dune, hasta que por fin se me dio leerlo, terminarlo, procesarlo, como creo yo debe ser. Es por eso que en esta ocasión vamos a hablar sobre Dios Emperador de Dune, el cuarto libro de la saga de Dune de Frank Herbert y el primero de una nueva trilogía. O sea, solamente para que se den una idea de más o menos qué tanto disfruté el libro, esta es la cantidad de post-its que le puse. No se ven tantos en el video, pero créanme, sí es una muy buena cantidad. Ok, quiero hacer un paréntesis enorme antes de ir directo a la reseña de este libro. Originalmente, Dune era, pues, estos 3 libros si lo queremos ver, o estos 2 libros nada más. Incluso si lo quieren ver, el primero es, entre comillas, autoconclusivo. Este de Dune. Si quieren ver más o menos cómo se ve esto, pues tengo un unboxing abriendo muchos de estos libros. La mayoría ya tienen reseñas, otros todavía no, pero ya pronto les voy a traer otras reseñas de esos libros que vi. Me tardé un poco más de lo que yo esperaba, jaja. Bueno, realmente no les he querido hacer reseña. Pero ok, cosas más, cosas menos. El primer libro de Dune es este, que nos cuenta la historia de la casa Atreides. Posteriormente, en El Mesías de Dune ya vemos un poco más de Muad'Dib como el emperador de toda la galaxia, su ascenso y su caída. Spoiler, le voy a poner spoilers entonces en la miniatura. El tercer libro es Hijos de Dune, que es un complemento a estos dos libros. Aquí nos centramos en los hijos de Leto Atreides y de Chani Fremen. Ok, esta es una trilogía y Dios Emperador de Dune es el cuarto libro de este arco de la casa Atreides, que es una línea directa de Paul Muad'Dib, del lado masculino de los Atreides. Aquí, ¿cómo explicarlo? Se puede leer este libro entre comillas sin haber leído estos 3. Entre comillas digo porque no es tan bueno, yo no lo considero tan recomendable porque sí necesitamos tener una muy buena dosis de conocimiento previamente sobre el mundo de Arrakis y de Dune. El propósito de esto era como que cerrar definitivamente lo que había empezado con Paul Muad'Dib y que continuaba con Leto y con Ghanim Atreides. Es raro explicarlo porque se supone que Frank Herbert hizo otra trilogía después de estos 3 libros, que son estos de aquí que ahorita les voy a enseñar. Estos de aquí, Herejes de Dune, Casa Capitular Dune. Se supone que este libro se puede leer independientemente de si has leído los otros 3 libros o no. Y realmente no pasa nada si no continúan leyendo después del cuarto libro. Ya estos de aquí, ya cosas más, cosas menos, ya después voy a hablar de ellos, pero por ahorita los vamos a dejar por acá. A lo que quiero ir es que este libro es un nexo interesante, porque marca un punto y aparte en el mundo de Dune, tanto en su historia como tal y en lo que Frank Herbert nos quiere contar con esta epopeya de, pues, ópera espacial. Me costó mucho leer Dios Emperador de Dune, y por muchas cosas es que les mencioné lo anterior, porque tienen que tener en cuenta qué es la Senda de Oro, que cómo Paul Muad'Dib ascendió y cayó, cómo Leto Atreides se convirtió en el Dios Emperador de Dune, y cosas más, cosas menos. Pues es un libro complicado, porque 3500 después de que Leto aceptara las truchas de arena, ha logrado trascender su mente, su cuerpo y su alma. Motivado por la Senda de Oro y por todos los recuerdos de sus antepasados, ha regido el planeta de Arrakis, controlando la distribución de especia a todo el universo. Envuelto en misterios y dilemas, Leto vivirá una serie de traiciones que lo ponen en riesgo y a todo lo que ha logrado. Mientras estudiamos varios aspectos sociales, políticos, éticos, religiosos, bélicos y existencialistas. Interesante, y es muy importante remarcar que Dune no es ciencia ficción. Yo cometí el error de encasillar Dune en ciencia ficción, cuando lo que realmente es una ópera espacial. Y a diferencia de lo que muchos piensan, Dune no es batallas, Dune no es los gusanos de arena nada más, Dune no es la acción,
Dune es lo intrínseco de los personajes, sus cuestionamientos religiosos, políticos, sociales, culturales, existencialistas, intrínsecos, en fin. Lo que hace muy valioso Dune es los temas con los que se mete. Porque a diferencia de Star Wars, que es con lo que más se le compara, injustamente yo creo, porque para mí Star Wars es un Dune mal hecho, el fuerte de estos libros es abarcar las dudas, es contestar ciertas preguntas, y si lo queremos ver, es un análisis a la sociedad, a la ecología, a la guerra y a muchas otras cosas. No es la acción, es lo que hay en las personas, es lo que hay en la sociedad, son muchas cosas. Pero este de aquí se me hizo muy diferente. Es un punto y aparte en la historia de los Atreides, porque aquí ya no nos centramos en la caída, el ascenso, la derroca, la intriga política. No, ya no nos centramos en eso, ya nos centramos en algo más existencialista, incluso más que con Muad'Dib. Porque Leto Atreides ahora ya es una mezcla de un humano y de un gusano de arena. Ha logrado vivir muchos años. ¿Y qué es lo que ha vivido en todos esos años? ¿A qué han llevado sus pensamientos? Pues todavía alimentados por los recuerdos de sus antepasados, los Harkonnen, los Atreides y muchas otras personas. Es complicado. La imaginación de Frank Herbert al momento de evolucionar a Leto Atreides tanto en cuerpo, alma y espíritu está pasada de lanza, porque aquí nos describen a Leto como una mezcla de un gusano y de un humano. Pero es muy difícil concebirlo. Hay tantos artes allá afuera, hay tantas maneras en que han imaginado a este tirano que sí requieres mucha imaginación y sí requieres tu atención al 100% para que entiendas qué quiere contar Frank Herbert. Y el hecho de que tengamos a esta amalgama de imaginación como protagonista es mucho más interesante por la forma en que se puede mover, por su cerebro, por sus creencias. Es mucho que tenemos que saber para entender esta pequeña parte que solamente es la superficie de la historia. Ahora, Leto ha vivido por 3500 años desde que pasó lo que pasó en Hijos de Dune. Es interesante, porque es un dios, un emperador, un tirano y un predador. Y hay una dualidad entre estas cosas que abarcan muchos aspectos, llevando a Arrakis a un cambio brutal. Porque algo muy importante es la ecología dentro de estos libros. Y como se pueden dar cuenta por la portada, pues hay un cambio muy, muy grande que no dije en Hijos de Dune, pero que ahora ya es muy imposible ocultarlo con la portada. Y no solamente vemos los cambios ecológicos que este Leto ha provocado en base a todo lo ya mencionado anteriormente. También vemos los cambios sociales, como ya los Fremen ya no son lo que solían ser. Los cambios políticos a Leto al controlar la especie y dejar prácticamente a todo el universo conocido sin viajes espaciales a menos que él quiera. Está interesante esa situación. También en un modo bélico, por ejemplo, las habladoras pez. Esta es la guardia real de Leto Atreides, solamente puras mujeres lideradas por algún Tonkan Idaho. Y lo interesante con esto es que vemos el lado bélico tanto del lado masculino y del lado femenino, y cómo Leto ve un poco más viable que las habladoras pez sean su guardia personal, porque no están tan descabelladas como los soldados masculinos. O sea, es una serie de cosas que ahí nos explican que sí llevan a un punto. Todo esto con recuerdos del pasado para mantener las cosas en orden no está para nada mal. Todo mientras Leto trata de continuar con la senda de oro. Algo muy bueno que yo quiero remarcar es que en las primeras páginas, en las primeras 30 más o menos, nos explican los 3 libros anteriores de Dune. Todo. Nos explican todo lo que necesitamos en 2-3 paginitas. Y está de lujo, porque incluso hasta nos vamos más atrás y conocemos la raíz de la estirpe Atreides. Nos explican qué es la senda de oro, por qué es importante para Leto y hacia dónde vamos con esto. No está mal, pero yo creo que sí es más interesante y es un poco más impactante si ya leyeron los 3 libros anteriores. Es por eso que les digo que no creo que este libro se pueda leer por sí solo. Porque sí hacen mención a Cheni, a Leto, al barón Vladimir Harkonnen, a la bestia Radan Harkonnen. Por desgracia no hacen de Fade Rauta Harkonnen, pero también de otros emperadores, de otros personajes. Y no está mal, pero no es suficiente con lo que nos dicen. Sí tienes que tener un conocimiento previo para entender realmente a qué va la historia. Otra cosa muy interesante es que este es un punto y aparte en muchos aspectos.
es que es un poco más oscuro, más deprimente y más melancólico que los libros anteriores. Porque aquí Leto, al ya haber vivido tantos años y haber visto muchas cosas, a veces lo odias y a veces lo amas. Pero como es un desgraciado malnacido que es un tirano y es un predador, a veces sientes pena por él, porque está triste, porque está solo y porque realmente, a pesar de que explique las cosas, solamente una persona lo puede entender y esa persona pues lo traiciona. Siona, que igual Leto juega mucho con la genética Atreides. Les estoy diciendo estas cosas buenas porque es lo que se van a encontrar dentro de este libro. No es tanto la historia, no es tanto qué es lo que nos quiere contar Frank Herbert, sino lo que hay dentro de esto, a qué quiere llegar, por qué hace pues estas reflexiones intrínsecas. También tenemos otra gama de personajes nuevos. Ya no es Ganima o los Atreides que ya conocemos, ahora es Moeno, Siona y Duncan Idaho. Personajes que no están nada mal, nada mal. Y sí le dan como que un aire un poco más fresco a esta epopeya, a estas crónicas de Dune. Incluso a veces se llegan a robar el libro un poco más que Leto. Sobre todo yo destaco a Duncan y a Siona, porque ellos sí me gustaron muchísimo, porque como que son las personas más cercanas a Leto y tienen una perspectiva diferente del mundo, a pesar de no haber vivido los 3500 años que Leto sí ha vivido. Esto no funciona mucho como una novela, es más que nada como un análisis social, político y de las otras cosas que ya les mencioné. Y sí es muy importante tener esto en cuenta, porque yo pensaba que nos iban a contar una historia, y sí como que nos las quieren contar, por ejemplo con lazos matrimoniales, con esta cosa de la genética, los cuestionamientos éticos, morales, religiosos, etcétera, etcétera. Sí nos quieren contar algo, pero es más que nada el análisis, es más que nada el análisis social, más que la historia. Y sí tienen que tener muy en cuenta esto porque si no se pueden llevar un ladrillazo muy, muy grande con este libro. Solamente que ese es el detalle, ese es el error más grande de este libro, que sirve más que nada de análisis, más que un libro, más que una novela, más que contarnos algo, es la visión de Frank Herbert sobre ciertas cosas muy acertadas. No por nada le puse todos estos post-its, no me quejo de eso, pero es que sí hay muchas cosas contradictorias la una con la otra al momento de disfrutar el libro. Y a mí sí me costó mucho trabajo pues engancharme. Y es que es muy monótono muchas veces, es muy repetitivo. Sobre todo a la mitad y al final del libro. Porque repasamos lo mismo. Y tú dices, sí, Frank, o sea, ya te entendí, pero me estabas medio contando algo sobre Duncan y sobre su genética y sobre cómo Leto pues está desconfiando un poquito de este Duncan. Por favor, cuéntame un poco más de eso. Ya ahorita si quieres me cuentas un poco más sobre por qué Duncan es el elegido para liderar a las habladoras pez, pero por favor, quiero saber un poco más de la historia. Y no. Frank Herbert dice, no ocupas historia, mijo. Tú lo que ocupas es entender más ciertos aspectos sociales y ciertos aspectos políticos. Que ya te repetí como 10 veces en las 30 páginas anteriores, pero necesitas volverlo a entender. Y sí es pesado, y sí es tedioso, porque sí son temas complejos, sí son temas complicados. Y no creo que a veces se coloquen en el lugar donde deberían ser. Ahora, los personajes fallan mucho. Me encantan, me fascinan, sí. Pero el detalle es que no me quedó muy claro qué quería hacer Frank Herbert con estos más allá de Leto Atreides. Y eso igual me quedaron ciertas dudas, pero con él no tantas como por ejemplo con Siona, que Leto no le puede leer la mente, Leto no puede aplicar sus poderes de presciencia en ella. Y no me quedó claro realmente qué quería hacer Leto con ella. No me quedó bien claro, tampoco con Duncan, porque en 3500 años lo revivía y así hasta que lo traicionaba o simplemente fallecía. Y también Siona cuando roba los diarios de Leto, o sea, no me quedó claro para qué lo robó, no me quedó claro cuál fue el uso de esos diarios en esta historia. Si bien si no nos lo remarcan al principio, a la historia como tal, no me acuerdo bien de qué sirvieron o a qué llegaron, porque fue un, ok, se los robaron y ¿ahora qué? No me quedó clara esa parte. Moneo, pues creo que igual está un poco mal aterrizado muchas veces, porque como que va primero una parte y de repente como que le dan la vuelta drásticamente. Primero desconfía de Leto, luego lo ama, luego lo odia. O sea, es una capa de emociones bastante interesante con Moneo que no llega mucho. Y sí me costó saber a qué íbamos, sí me costó para qué estaban ahí. Y no es una experiencia muy grata la que viví con estos personajes y que no se aterrizará mucho con ellos. También tengo que remarcar que las razones de Leto están bien,
pero tampoco nos las explican como debería ser. O sea, les digo, no nos centramos en la construcción de la historia, sino en los cuestionamientos. Y eso le juega muy en contra a Dios Emperador. Por otra parte, deja huecos enormes. Huecos que tú dices, ¿cómo pudimos haber omitido esto? ¿Cómo no sabemos nada de esto? Por ejemplo, lógicamente Ghanim Atreides ya... Y no sabemos cómo, nada más como que nos los dicen por ahí y uno dice, oye, pero este personaje yo lo amaba en el tercer libro, ¿qué pasó con él? Yo quería saber más de este personaje. Lo mismo con la entidad que tiene Leto, que lo ayuda, o nos dicen en el tercer libro que lo va a ayudar a guiar a toda la humanidad por la senda de oro. Yo quería ver más de esa cosa, yo quería ver realmente qué era esa cosa, y ni siquiera la mencionan. Uno se puede dar la idea de que esta es como que el lado malo de Leto, pero como no lo dice, no lo puedes afirmar, o sea, no puedes darle el significado a algo así tan grande, el significado que tú quieras. No, simplemente no. Y ni hablar del final. El final lo sentí apresurado como no tienen idea. Ya faltan como 30 páginas y yo dije, ya lo voy a acabar, pero ¿cómo? Solamente en 30 páginas van a atar todos los cabos de las bodas, de la genética, de la presciencia, de la trascendencia de Leto Atreides. ¿Lo van a atar todo en 30 páginas? Les tengo que decir que es un final decepcionante para Leto Atreides. Yo esperaba más. No era el final que merecía este personaje, porque de ser un dios, la forma en que acaba es miserable. Es mala. Es mala. Te deja con muchas dudas por la construcción de la historia. Pero al momento de analizar los aspectos que hacen interesante a Dune, es donde dan el clavo. ¿Es repetitivo y es un poco tedioso? Sí, pero esos análisis sí valen la pena. La forma en que abarcamos la inmortalidad, la trascendencia, las dualidades de los personajes y todas las dudas, miedos, rencores, odio que tienen, está bastante bien. Pero al no ser una historia como tal, sino más que nada un análisis de cosas, pues sí hay muchas cosas que andan flotando y que chocan una con otra, porque no se decide si ser una cosa u otra. Y al no ser un punto medio entre una y otra, es difícil leer Dios Emperador de Dune. ¿Es monótono a veces? Sí, pero pues es algo que tienen que tener muy en cuenta si quieren seguir con Dios Emperador. La prosa de Frank Herbert es ligerita, no es complicada tanto. Sería muy difícil leer el libro con una prosa muy complicada. Pero si le quieren dar una oportunidad, adelante. Ya después les voy a decir si realmente vale la pena los otros dos. Pero como punto y aparte en la saga de Dune, creo que está ok. No es el mejor, no es el peor. Yo me sigo quedando con Hijos de Dune como mi libro favorito de Dune. Pero pues eso es lo que a mí me pareció. Espero que les haya gustado. Si le dan like, lo comparten, se suscriben, si me dicen qué les pareció Dios Emperador de Dune, o si ya leyeron los otros dos libros y saben si la saga va por este camino, por favor avísenme. Y nos vemos en la próxima.